Hay lágrimas que saben a derrota amarga. Esas las conocimos muy bien en 2014, bajo el cielo oscuro y pesado de Maracaná. Hay lágrimas que saben a desesperación, a renuncias precipitadas en aquellas madrugadas vacías de 2016. Y por supuesto, hay lágrimas que saben a gloria absoluta, a un peso de 36 años quitado de los hombros, al grito ahogado de un país entero. Esas que nos hicieron llorar a todos en Qatar 2022. Pero la historia del fútbol nos enseña que hasta los dioses terrenales tienen su ocaso, y en este torneo, el lenguaje de las sombras proyectadas sobre el césped de los gigantescos estadios de Norteamérica empezó a contarnos una historia diferente. Las lágrimas que el mundo entero presenció en su último mundial, no se parecían en nada a las anteriores. Esta vez no había presión, no había angustia, ni deudas históricas que saldar con su bandera. Eran simplemente las lágrimas de un hombre que, al mirar a su alrededor en medio del silencio ensordecedor de la multitud, se dio cuenta de que el viaje finalmente había terminado, que el sudor, la sangre y las críticas habían quedado atrás. En el pasado, recintos sagrados e imponentes como el Estadio Azteca vieron a leyendas como Pelé y Maradona tocar el cielo con las manos, dictando las reglas de la inmortalidad. Ahora, en el colosal escenario de 2026, bajo luces deslumbrantes y ante millones de miradas que aún exigían milagros, a él ya no le quedaba absolutamente nada más por demostrar ni por conquistar. Había alcanzado la cúspide del Olimpo, y desde allí arriba, rodeado por el eco incesante de sus propias hazañas, el único camino que le quedaba era la despedida. Hoy vamos a revivir el momento exacto en el que los relojes del mundo se detuvieron. El día en que Lionel Andrés Messi Cucitini, aquel niño frágil de Rosario que necesitaba inyecciones de hormonas simplemente para poder crecer y alcanzar el balón, se transformó de manera definitiva en el gigante inalcanzable de la historia de este deporte. El instante preciso de su gol número 16 en Copas del Mundo. Prepárate, escucha con atención, porque esta no es solo la crónica de una estadística deportiva inquebrantable, es la historia de un hombre que lloró al volverse eterno. Justo en el instante en que el sol comenzaba a ocultarse sobre su propia leyenda, tras la coronación en Lusail, bajo el cielo estrellado de Qatar, el mundo entero firmó la paz. Todos asumimos con una mezcla de inmensa satisfacción y melancolía que habíamos presenciado el último baile. 7 goles en aquel torneo mágico habían elevado su cuenta personal a 13 en la historia de los mundiales. Con esa cifra se sentó en la misma mesa de Just Fontaine, superó al mismísimo Pelé y quedó a un suspiro del bombardero Gerd Müller. Pero, sobre todo, los números lo ubicaban a solo 3 gritos de la marca absoluta, de ese récord frío y calculador que parecía inalcanzable. Los 16 goles del alemán Miroslav Klose. Pasaron los años. El fútbol, en su sabiduría, lo llevó a Norteamérica, alejándolo del ruido ensordecedor y la presión asfixiante de Europa. La barba se pobló de algunas canas y el paso, inevitablemente, perdió aquella aceleración juvenil que rompía cinturas. Pero Lionel no regresó para el Mundial de 2026 buscando engordar su ego o cazar estadísticas de bronce. Su presencia allí fue un acto de amor puro hacia una camiseta que alguna vez le quemó el pecho, y que ahora simplemente le daba vida. Quería acompañar a esa nueva generación, a los chicos que crecieron viéndolo por televisión, en la difícil tarea de defender la corona. Sin embargo, el destino, que siempre ha sido caprichoso y amante de las grandes épicas, le tenía preparado un último guión de película. Este mundial fue distinto desde el primer pitazo. Ya no veíamos a ese Messi vertiginoso de 20 años que tomaba la pelota en el mediocampo, agachaba la cabeza y dejaba a 5 rivales desparramados en el césped. No. En 2026 fuimos testigos del gran maestro de ajedrez. Vimos a un hombre que entendió a la perfección que, si el cuerpo ya no le permitía correr más rápido que la pelota, su mente tenía que viajar a la velocidad de la luz. Caminaba la cancha, sí, pero mientras lo hacía, mapeaba cada centímetro de hierba, leyendo grietas, anticipando errores y descubriendo espacios que los mortales simplemente no pueden ver. Y así, casi en silencio, con esa pausa engañosa que precede a la tormenta, llegó el gol número 14 en una fase de grupos durísima y física. Un tiro libre magistral. Un trazo de pincel curvo que se coló por el único hueco posible en la barrera. Ya estaba a la par de Müller. Luego sobrevino la batalla de los octavos de final. Un partido asfixiante, de pierna fuerte, donde el reloj parecía avanzar más rápido para los rivales y más lento para él. Fue allí, en medio de la fricción y el cansancio, donde una pared improvisada al borde del área le dejó el balón, servido en su hábitat natural. Un toque sutil
casi imperceptible con la cara interna del botín, y el grito número 15 se hizo realidad. 15 goles. Estaba empatado nada más y nada menos que con Ronaldo, el fenómeno, a un solo escalón de la cima solitaria de los libros de historia. Como era de esperarse, la prensa mundial enloqueció. Los titulares de los diarios ya no hablaban de tácticas, ni de esquemas, ni de los otros equipos. Solo hablaban de la inminente caída del histórico récord de Klose. Las calculadoras hervían, las expectativas estaban por las nubes y los debates llenaban horas interminables de televisión en cada rincón del planeta. Pero puertas adentro, en el hermético búnker del campamento argentino, el capitán solo pedía calma. El silencio de Messi era ensordecedor. Las cámaras lograban captar su mirada exhausta al final de los entrenamientos. El cuerpo le pasaba factura, los músculos le recordaban sus 39 años en cada pique corto, en cada freno brusco. Él sabía, mejor que los periodistas y que los hinchas, que ya no estaba luchando únicamente contra los feroces defensores rivales. Estaba librando una batalla silenciosa, heroica y feroz contra el tiempo mismo. Y en lo más profundo de su pecho, bajo el escudo de las 3 estrellas, latía la certeza absoluta de que cada vez que cruzaba la línea de cal, podía estar jugando el último partido de su vida. Y llegamos al día señalado, la barrera implacable de los cuartos de final. El escenario no podía ser más abrumador. Un coloso de cemento y acero en Norteamérica, vibrando bajo el peso de casi 90,000 almas, el sol de la tarde comenzaba a caer lenta y pesadamente sobre el horizonte, proyectando sobre el verde césped esas sombras largas e imponentes que, en el lenguaje místico del fútbol, siempre anuncian que se está jugando algo verdaderamente grande. El crepúsculo del día parecía un espejo exacto del crepúsculo de una era. Si cerrabas los ojos por un instante y escuchabas el rugido ensordecedor de la multitud, podías sentir la electricidad en el aire, pero al abrirlos y buscar al número 10, la realidad te golpeaba con una mezcla de admiración y nostalgia. Mírenlo bien. A sus 39 años, el tiempo había dejado su firma innegable. Las canas asomaban tímidamente en su barba, y sus piernas, que alguna vez fueron ágiles turbinas inalcanzables, ahora cargaban con las cicatrices de 1000 batallas, de miles de patadas, de cientos de eliminatorias. Atrás, muy atrás, habían quedado las épocas de las críticas feroces, de los llantos desconsolados en la soledad de los vestuarios, del eterno y doloroso "no se me da". Ese hombre curtido que pisaba el césped ya le había entregado el alma, el cuerpo y la máxima gloria a su país. No le debía absolutamente nada a nadie, ni siquiera al fútbol mismo. Pero los genios absolutos, aquellos que nacen una vez cada 100 años, tienen esa maldita y hermosa costumbre de regalar magia incluso cuando el telón ya está bajando, y todos creen que el truco final ha sido revelado. Sin embargo, el partido era una verdadera trampa, un duelo táctico, físico, áspero, donde cada centímetro de terreno se cobraba con sudor y faltas. El equipo rival, consciente de la historia que sobrevolaba el estadio, defendía con una rudeza casi marcial, levantando un muro infranqueable de piernas y camisetas que asfixiaba cualquier intento de fantasía sudamericana. El marcador en las pantallas gigantes permanecía congelado en un terco y frustrante empate a 0. La tensión cortaba la respiración y el aire parecía pesar. 1 tonelada. El reloj, ese juez insobornable, marcaba ya el minuto 78. El calor y el desgaste pasaban factura. Veíamos a los jóvenes mediocampistas, esos chicos que habitualmente corrían por él para liberarlo, con las manos apoyadas en las rodillas y los pulmones ardiendo. Si a ellos, en la plenitud física de su juventud, las piernas les quemaban como fuego, imaginen el peso de plomo en las del capitán. En ese preciso instante, al ver a Lionel caminar con la mirada clavada en el piso, buscando oxígeno donde solo había presión, muchos en las gradas y frente a los televisores pensaron lo inevitable. Se dijeron a sí mismos en voz baja: hasta aquí llegó. Es humano, al final del día es solo un hombre, y tiene que estar agotado. La reserva está vacía. Parecía que el guión heroico finalmente había chocado contra el muro inexpugnable de la biología. Pero en el fútbol hay una regla de oro no escrita. Un mandamiento supremo que el mundo entero ha aprendido a golpes de asombro durante casi 2 décadas. Nunca, absolutamente nunca, cometas el error de dar por muerto a Lionel Messi. Minuto 82. El oxígeno escaseaba y el partido pendía de un hilo finísimo. Cada choque era un choque de trenes. Cada pelota dividida parecía ser la última del torneo. El cansancio nublaba la vista de los 22 protagonistas. Y es justo ahí, en medio de ese caos asfixiante, donde la historia decide dar su veredicto. Enzo
Fernández se lanza al suelo y raspa, una anticipación perfecta, milimétrica, que rompe el circuito rival en la mitad de la cancha. La pelota le queda mansa. Enzo roba y antes de que su cerebro procese racionalmente la siguiente jugada, su instinto ya sabe a quién tiene que buscar. Levanta la cabeza. No busca un pase lateral. No busca abrir a las bandas para ganar segundos. Busca al faro. Busca al 10. El pase viaja rasante, cortando el campo de batalla como un cuchillo caliente. Messi recibe exactamente ahí, en la media, luna del área, de espaldas al arco y rodeado de camisetas enemigas que se cierran sobre él como lobos acechando a su presa. Pero el genio tiene una relación diferente con el tiempo. El tiempo le obedece, con un control orientado, mágico. Usando esa zurda que ha escrito la historia moderna de este deporte, desactiva de un solo plumazo al primer marcador. El estadio entero contiene la respiración. 90,000 almas en las gradas y miles de millones. Frente a los televisores se quedan literalmente petrificados. El silencio que precede al trueno. Un segundo central se lanza a sus pies, arrojando su cuerpo con la desesperación del que intenta detener una avalancha con las manos. Messi amaga. Una leve caída de hombros, un toque microscópico a la pelota. El defensor pasa de largo, arrastrándose por el verde césped, convertido en una simple sombra que persigue a un fantasma. Y de repente el laberinto se despeja. El arco, que durante 80 minutos parecía un cerrojo diminuto y lejano, se hace inmenso ante sus ojos. Queda perfectamente perfilado. No hay necesidad de violencia, no hay rabia acumulada, ni un latigazo furioso. Solo hay pura geometría, solo hay poesía en movimiento. La cara interna del botín izquierdo acaricia la pelota con una dulzura letal. Es un disparo combado. La pelota se eleva, dibujando una parábola imposible, suspendida en el aire de Norteamérica. El arquero vuela, estirándose cuán largo es, pero su esfuerzo es inútil. Solo es un espectador privilegiado en la primera fila de la historia. La pelota viaja pidiendo permiso y se cuela exactamente ahí, en el ángulo. Suave. Eterna. Inalcanzable. La red se estremece y el mundo estalla. Es un estruendo que hace temblar los cimientos de concreto del estadio. El grito contenido de un planeta entero que expulsa el aire de golpe. El gol número 16. La barrera estadística que parecía diseñada por los dioses para ser inquebrantable, finalmente hecha polvo. La cima absoluta, única y solitaria de la historia de los mundiales ahora tiene un solo dueño. Miroslav Klose, Ronaldo el Fenómeno, Gerd Müller, Pelé. Todos han quedado atrás, mirando desde abajo en la montaña de los inmortales. Lionel Messi es, matemáticamente y para siempre, el rey absoluto de las copas del mundo. Pero en medio del éxtasis, en medio del ruido más atronador que un oído humano pueda soportar. Fíjense bien, miren lo que pasa a continuación. Miren a Lionel. Él no sale corriendo con los brazos abiertos hacia la marea albiceleste que delira en las tribunas. No hay un grito desgarrador, ni un salto eufórico buscando el banderín del córner. No, en medio del estruendo más grande del planeta, Lionel Messi se derrumba. Cae pesadamente de rodillas sobre el césped, como si de golpe la gravedad del mundo entero, con el peso de toda la historia, le cayera sobre los hombros. Se cubre el rostro curtido con ambas manos. Un espasmo incontrolable. Está llorando. Llora con la fragilidad de un niño. Pero, ¿por qué lloras, Leo? ¿Por qué se quiebra así el hombre que acaba de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos? Sus compañeros corren hacia él, frenéticos, pero al ver su estado, algo mágico sucede. Se detienen en seco. En lugar de aplastarlo en una montaña humana de celebración, lo rodean en un abrazo solemne, formando un escudo protector para que el capitán llore en paz. Lloró porque en ese instante, en esa minúscula fracción de segundo entre que la pelota cruzó la línea blanca y el estadio entero estalló, vio pasar toda su vida en un relámpago. Vio a su abuela Celia, que desde algún lugar del cielo seguía siendo su brújula. Vio a aquel niño diminuto de Rosario que solo soñaba con jugar un partidito en la primera. Vio los pasillos de la Masía, los días de gloria en Europa, pero también sintió de nuevo el dolor fantasma de las finales perdidas, el veneno de las críticas despiadadas y el peso asfixiante de ser comparado, durante 20 años, con los fantasmas del pasado, y sobre todo, lloró porque supo, con una claridad demoledora, que ese era el final. Ese gol no era un grito de victoria, era un adiós disfrazado de arte. Era su forma definitiva de decirle al fútbol, a esa pelota que tanto amó: ya te lo di todo, he vaciado mi alma en el césped.
No me queda absolutamente nada más para dar. Cuando finalmente se pone de pie, ayudado por esos compañeros de batalla que darían la vida por él, levanta los dos brazos. Los índices apuntan al cielo de Norteamérica, pero sus ojos, rojos y brillantes de lágrimas, proyectan una paz inquebrantable en las pantallas gigantes. Ese gol número 16 no fue solo una estadística fría para actualizar los libros de récords. Fue la firma final, el trazo definitivo en la obra de arte más perfecta jamás pintada en la historia del deporte, el ocaso definitivo de un dios terrenal. Las lágrimas de Messi aquel día no solo empaparon la hierba de aquel estadio, nos empaparon el alma a todos los que alguna vez fuimos felices viéndolo jugar, porque en ese preciso instante, mientras el lenguaje de las sombras terminaba de cubrir el campo de juego, el mundo entero comprendió una verdad dolorosa pero hermosa. El fútbol seguirá su curso. Habrá nuevos torneos, surgirán nuevos ídolos y las tribunas volverán a rugir. Pero nunca, escúchenme bien, jamás en la vida volveremos a ver a alguien como él. Gracias, Leo. Este viaje en la historia de los mundiales. Si este momento también te hizo detener la respiración y derramar una lágrima, deja tu comentario, suscríbete y comparte para que el legado del número 10 viva para siempre. Nos vemos en el próximo capítulo.